Vimos en el vídeo anterior cómo calcular los p-valores tanto de proporciones como de medias. En este vídeo vamos a ver cómo usar las funciones que R nos da, que ya conocemos, proptest y ttest, para hacerlo. Y también veremos cómo hacer un contraste de hipótesis y cómo calcular los p-valores para comparar las proporciones o las medias de dos poblaciones. Repasemos lo que hemos hecho hasta ahora. Empecemos con los intervalos de confianza. En el caso de los intervalos de confianza de proporciones, cogemos una muestra de nuestra población y la proporción que obtenemos en esta muestra es θ gorro. ¿Qué nos permite decir esta muestra de la proporción de toda la población? Y es el mismo razonamiento en el caso de medias. Tengo una población con una variable que tiene media mu. Cojo una muestra de esa población, miro la media de mi muestra y me sale que es mu gorro. ¿Qué me permite decir esta muestra y este mu gorro de la media de esta variable en toda la población? Y en el caso de los contrastes de hipótesis, el razonamiento es el siguiente. Supongo que para toda mi población la proporción es z0. Cojo una muestra y esa muestra tiene proporción z gorro. Dada esta muestra, ¿es razonable pensar que la proporción real de toda la población es z0 o no? Y para medias, supongo que la media de una cierta variable para toda mi población es mu sub 0. Cojo una muestra y me sale que tiene una media mu gorro. ¿Es razonable pensar que la media de toda la población es mu sub 0 o no? Para calcular p-valores con R uso las mismas funciones que ya usamos para los intervalos de confianza, proptest y ttest. Otra vez, proptest no hace exactamente lo mismo que lo que explicamos en el vídeo anterior, hace algo más sofisticado y mejor. Las diferencias se notan para n pequeñas, pero para n grandes apenas son perceptibles. Para medias usamos ttest, que hace exactamente los mismos cálculos que explicamos en el vídeo anterior y por lo tanto nos da exactamente los mismos resultados. Empecemos con proptest. Para hacer el cálculo de los intervalos de confianza usábamos tres parámetros: x, que eran los éxitos, n, los intentos, y conf.level, que era el nivel de confianza del intervalo de confianza. Para el cálculo de p-valores, con esta función introducimos dos nuevos parámetros, que nos permitirá introducir el valor de la hipótesis nula y la alternativa. El valor z0 de la hipótesis nula la introducimos en el parámetro p e indicamos cuál es la hipótesis alternativa con el parámetro alternative. Este tiene tres posibilidades: two-sided, que es por defecto, que quiere decir distinto, less, que es menor, y greater, que es mayor. No hace falta escribir alternative entero, R entiende si escribimos alt. Vamos a usar el ejemplo de las nueces que ya vimos en un vídeo anterior. Recuerdo que si teníamos un camión de nueces, si la proporción de nueces en mal estado es mayor que el 12%, entonces el camión es de categoría B. Cogemos una muestra de 130 nueces y resulta que hay 30 que están en mal estado. En este caso la hipótesis nula es 0,12, la hipótesis alternativa es mayor, y entonces usamos la función proptest 30, 130, p igual a 0,12, alt igual a greater, y vamos a fijarnos en tres líneas. La primera nos da z0, p igual a 0,12. En la segunda vemos el p-valor, 9 por 10 a la menos 5 aproximadamente. Y en la tercera nos dice cuál es la alternativa, que es mayor que 0,12. La interpretación es que una de dos. O se cumple la hipótesis nula, es 0,12, y hemos tenido muy mala suerte y hemos cogido una muestra que realmente pasa una vez de cada 10.000, tener una muestra tan mala. O nos quedamos con la alternativa, la proporción es mayor que 0,12. Hemos tomado una decisión y probablemente sea que las nueces son de categoría B. La proporción de nueces en mal estado es mayor que 0,12. Si la alternativa es mayor o menor, el intervalo de confianza no se calcula de la misma manera que hacíamos antes, y lo vemos aquí, y lo que nos dice aquí es que con un 95% de confianza creemos que la proporción de nueces en mal estado es mayor del 17%. Pasemos al t-test, lo que teníamos era x, el vector de valores, y conf.level, que era el nivel de confianza. Para el cálculo de p-valores añadimos otra vez dos parámetros, mu, que nos da la hipótesis nula, que por defecto es 0, y alternative, que es lo mismo que antes, y que igual que antes se puede acortar a alt. Usamos el ejemplo del coche, pensábamos que la hipótesis nula era una potencia de 170 caballos, medíamos la potencia 6 veces, y entonces hacemos los cálculos, y vemos que el p-valor nos sale 0,0199, y nos dice aquí que la hipótesis alternativa es que la media es menor que 170 caballos. Vemos otra vez que el intervalo de confianza lo calcula de una manera diferente y lo que nos dice es que la potencia probablemente sea menor que 168 caballos. Ya habíamos visto cómo usar un intervalo de confianza para comparar las proporciones o las medias de dos poblaciones. Recuerdo que el fundamento de los p-valores es el mismo que el de los intervalos de confianza. Luego también podemos usar p-valores para comparar las medias o proporciones de dos poblaciones.
La idea es la siguiente. Tenemos dos poblaciones con proporciones Z1 y Z2. Cogemos una muestra de cada una. A partir de estas muestras, ¿es razonable pensar que Z1 es igual a Z2? O con medias. Tenemos dos poblaciones con medias mu1 y mu2. Cogemos una muestra de cada una. A partir de estas muestras, ¿es razonable pensar que mu1 es igual que mu2? El fundamento es el mismo que los intervalos de confianza, por lo tanto vamos a hacer básicamente lo mismo. Definimos primero una variable de la diferencia, zd, que es igual a z1 menos z2, o para medias la diferencia de las medias, mud es mu1 menos mu2. Una vez hecho eso, la hipótesis nula va a ser que zd o mud es 0, y ahora tenemos que escoger la hipótesis alternativa, que puede ser que esta diferencia es mayor que 0, o lo que es lo mismo que z1 es mayor que z2, que la diferencia es menor que 0, o que z1 es menor que z2, o que la diferencia es distinto de 0, es decir, que z1 es distinto de z2, o lo mismo con las mus. A partir de aquí ya podemos calcular el error estándar de la diferencia a partir de los errores estándar de las dos muestras, de S1 y de S2, que es la raíz cuadrada del error estándar 1 al cuadrado más error estándar 2 al cuadrado. Y una vez tenemos esto, ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular los p-valores. Esta era la manera aproximada, no muy buena. Lo que vamos a hacer en realidad es usar las funciones proptest y ptest. Veamos un ejemplo con proporciones. En una encuesta de intención de voto había salido que 183 de 450 encuestados iban a votar a un cierto partido. Y en una encuesta nueva ha salido que 201 de estos 450 quieren votar a este partido. Lo que queremos saber es si ha aumentado la intención de voto. La hipótesis nula es que la proporción en la encuesta nueva es la misma que en la encuesta vieja o que la diferencia es 0. Y la hipótesis alternativa es que en la nueva tenemos más intención de voto que en la antigua o que zd es mayor que 0. Lo metemos en R poniendo primero la encuesta nueva, 201, y después la vieja, 183, con alternativa mayor, y vemos que nos sale un p-valor de 0,126. Esto quiere decir que no está nada claro si ha habido un aumento de intención de voto o no. Si lo miramos en el intervalo de confianza, vemos que pasa de menos 0,016 a 1, es decir, que es mayor que menos 0,016. Si la intención de voto no hubiera cambiado, una vez de cada 8 obtendríamos una muestra con diferencias del 4%, como aquí. Por lo tanto, puede ser que haya subido, pero la evidencia no es que sea muy fuerte. Veamos ahora el ejemplo con medias. Tenemos dos fuentes de alimentación que tienen las mismas características, las mismas especificaciones, y lo que queremos saber es si, bajo diferentes circunstancias, el voltaje medio de salida es el mismo en ambos o no. La hipótesis nula es que sí, que el voltaje medio en ambos es igual, y la alternativa es que no lo es. Tomamos medidas en ambos, 8 medidas, y entonces en el de la fuente 1 nos sale que de media es 11,48, la media de nuestra muestra, y en la fuente 2 la media de nuestra muestra es 12,20 voltios. La media de la muestra de la fuente 2 es mayor que la media de la muestra de la fuente 1, pero queremos saber si realmente esto es general o solamente una cosa de nuestra muestra. Metemos los valores en R, hacemos un t-test F1 F2, como es two-sided es por defecto y como es muy igual a 0 es por defecto, no hace falta ponerlo. Y vemos que nos sale un p-valor de 0,00089, con lo cual parece ser que no son iguales. Y si miramos el intervalo de confianza, vemos que de media la fuente 1 tiene entre 1 y 0,3 voltios menos. En resumen, podemos usar las funciones proptest y ptest también para calcular p-valores. Tenemos p y mu que nos permiten meter el valor de la hipótesis nula y alt que nos permite indicar cuál es la hipótesis alternativa. Y si queremos usar p-valores para comparar dos poblaciones, el método es definir un estadístico de diferencia, que es E1 menos E2, sea mu o sea z, definir la hipótesis nula como que E1 es igual a E2 o que la E de la diferencia es 0 y la alternativa que es mayor, menor o distinto. Pues con esto podemos calcular los p-valores, con proptest y t-test podemos ver si a partir de estas muestras es razonable pensar que las dos poblaciones tienen el mismo estadístico o no. Calcular p-valores es fácil, interpretar los resultados no tanto. Por eso le dedicaremos un nuevo vídeo a la interpretación de lo que nos salen los p-valores.